Carlos Pañi, bienvenida. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Migración. Tema, trajiste. Tema álgido, que ¿Eh? es el tema que fue en las campañas europeas, también en la campaña de Estados Unidos, y nunca fue un tema de la opinión pública o de la agenda pública acá en Argentina. Bueno, Milei lo introduce por primera vez, con dos propuestas. Una vez habló Miguel Pichetto del tema. No desató mucho escándalo, pero Eduardo Valdés, me acuerdo que se puso verde. Sí. Hubo todo un debate entre dos peronistas por el tema migratorio. Bueno, porque hay esta propuesta de Milei, que es arancelar las universidades para los inmigrantes y además hacer que los inmigrantes paguen, o los no argentinos, digamos, paguen por los servicios de salud que utilizan, tiene muy alto grado de aprobación. Yo te traje acá un gráfico de Opinaya que muestra 8 de cada 10 argentinos aprueban cada una de estas propuestas, 75% lo de las universidades y 80% lo de la arancelar salud. las universidades para los extranjeros. 75% de gente que está de acuerdo. Y cobrarle a los extranjeros por el uso de los servicios de salud pública, 80%. Pero más interesante es lo que no dice este gráfico, que es una mayoría de los que votaron por Massa también está de acuerdo con estas políticas. Y eso nos lleva a pensar, bueno, con este nuevo tema de agenda, ¿cómo separan los espacios políticos? Lo que vos recién decías es muy correcto. El kirchnerismo o el peronismo en general se ha parado desde un punto de vista muy ideológico, ¿no? Es un tema de derechos humanos, de derechos de las minorías, no podemos ni hablar del tema. Que es un error, ¿por qué? Porque así no es como lo piensa la ciudadanía. La ciudadanía, hay un estudio que hicieron dos académicos que dice que estudió el tema de la migración en diferentes países, ¿no? Y lo que encuentran al final es lo que ellos llaman la teoría del caos. Y lo que dice es, no importa cuál es la posición ideológica de las personas, no importa ni siquiera si les gustan o no les gustan los inmigrantes, lo que importa es si perciben el proceso como migratorio como ordenado y justo. Si ven el proceso como un proceso que es ordenado y que es relativamente justo, entonces tienen una posición más favorable respecto de la migración. Si el proceso lo ven caótico, desordenado, que algunos se saltan las filas, que no hay una sensación de justicia, entonces tienen una posición más negativa respecto de la migración. Entonces, el resultado pasa a ser más importante que lo ideológico cuando hablamos del tema migratorio. El modo. Ahora, habría que mirar en ese 75% de los que dicen que hay que cobrarle a los extranjeros, ¿cuántos opinan que hay que cobrarle a todos? Ah, bueno, esa es otra pregunta más, o a todos los que no tengan recursos para pagarlo. Para pagarlo, sí, claro. Sí, bueno, ese es otro tema que podemos hablar. Que es lo del PAMI también, ¿no? Lo que nos contaba Pancho del PAMI, es decir, el que tiene una prepaga y va gratis a buscar el remedio pudiendo pagarlo. Bueno, acá lo mismo. Sí, bueno, y la discusión, ¿no? Si subsidias la oferta o si subsidias la demanda. Ahora, cuando mirás las otras fuerzas políticas, el PRO, por ejemplo, miraba este tema al revés. No pensaba tanto en los inmigrantes que entraban, sino que pensaba más bien en los argentinos que ante la falta de oportunidades económicas decidían irse del país, que eso tenía mucho sentido en el 2021-2022. En ese momento, en el 2021, tenías 6 de cada 10 argentinos que decían que si tenían la oportunidad se iban del país. Entre los que habían votado a Mauricio Macri, 3/4, el 75% decía que si se pudiera ir del país sería. O sea que a pesar de que gobernaba el gobierno que ellos querían. Sí, entonces tenía sentido que en el gobierno de Macri estén preocupados y utilicen la emotividad de la familia partida, algo que, salvando las grandes diferencias, se hizo en la última elección en Venezuela. El principal eje emotivo de campaña de María Corina Machado era reunificar a estas familias de los 8 millones de inmigrantes que se habían ido de Venezuela. Tanto es así que Maduro termina abriendo un programa que se llama De Vuelta a Casa, donde repatria inmigrantes que no podían volver a Venezuela, supuestamente porque no tenían los recursos. Dice haber repatriado 350.000, me permito dudarlo. Y por último, La Libertad Avanza, que plantea el tema principalmente en términos económicos, pero ojo, ahí hay que tener un punto de cuidado que no es un cheque en blanco a cualquier tipo de restricción a los inmigrantes. Si vos mirás, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, la política de deportación masiva de Trump es inmensamente popular. Ahora,
Cuando vos preguntás, ¿deportar a los inmigrantes recién llegados? 70% de aprobación. Deportar a los que están ahí hace 20 años, 69% están en desacuerdo. De hecho, hoy Trump dijo que a los Dreamers, que son los chicos que nacieron de padres ilegales en Estados Unidos, no los iba a deportar. Así que un tema controversial, pero que está más asociado a los resultados que a las emociones primarias como solemos pensarlo. Muy interesante, muy novedoso. Genial. Camila.